¿Aló? Ya. A ver, muy buenas tardes con todos. Me presento. Muchas gracias por la presentación del señor vicerrector. Mi nombre es Damián Salí Rosas. Soy ingeniero electrónico egresado a la Facultad de Electrónica de la FIES. La UNI es mi alma mater. Soy egresado en el 2005. Yo he hecho mi tesis de ingeniería, la sustenté en el 2006. Hice mi maestría en Francia el 2009. Y el 2017 finalicé mi doctorado también en Francia. Mis estudios superiores los he realizado en Francia y actualmente lidero una pequeña cantidad de proyectos, todos financiados por Prociencia, por eso el motivo de la presentación aquí. Todos, como verán, son financiados por Prociencia y el objetivo de la presentación es mostrarles brevemente qué es lo que he hecho. Es importante mencionarles que mi formación es ingeniero electrónico, porque mi especialidad es electrónica de potencia. Entonces, electrónica de potencia es un área muy interesante que requiere conocimientos tanto de electrónica como de ingeniería eléctrica. Y ahí radica la introducción de esta pequeña presentación, porque mi especialidad justamente radica en esas dos áreas y los ingenieros electricistas muchas veces dicen, no, tú haces electrónica de potencia, no eres ingeniero electricista. Entonces, los de electrónica, los electrónicos que hacen chip, dicen, no, tú haces aplicaciones para electricista, entonces tú no eres electrónico. Entonces, yo estoy entre los dos. Y como mi formación es externa, digamos que lo que suelen pensar mis colegas a veces de Perú, no colisiona. Entonces, yo lo que hago es la electrónica de potencia, que luego les explicaré muy rápidamente en estas dos pequeñas prototipos que he traído para explicarlos. Entonces, muy rápidamente, mi grupo de investigación se llama Grupo de Investigación de Electrónica de Potencia y Sistemas Energéticos Inteligentes, la abreviatura es GREPO-UNI. Estamos ubicados en el Centro de Energías Renovables de la Universidad, es el pabellón a la misma entrada de la facultad, de la universidad, al costadito de mecánica. Y nosotros nos especializamos en la concepción de convertidores de electrónica de potencia para sistemas de recarga. Ahí aparece, por ejemplo, un pequeño dibujo de los convertidores electrónicos que hacemos. Y los proyectos están básicamente enfocados dentro del proyecto NAMAS. ¿Qué es el proyecto NAMAS? En el 2005, en el gobierno de Ollanta Humala, hubo el famoso Tratado de París, en la que se juntaron de diferentes naciones y definieron cuáles eran las políticas a corto, mediano y largo plazo para disminuir la emisión de efectos de gases invernadero. Entonces, dentro de ese proyecto, el proyecto NAMAS se define justamente en esa época y define cuáles son las políticas de Estado en el Perú a corto, mediano y largo plazo para disminuir los gases de efecto invernadero. Entonces, dentro de esas políticas definieron que debemos integrar energías renovables al sistema eléctrico, que debemos definir políticas de eficiencia energética, que debemos definir políticas para dar energía a todos los pueblos del país, especialmente a las zonas rurales. Y fundamentalmente dijeron, bueno, tenemos que comenzar a trabajar todo lo que es transporte eléctrico. Yo cuando terminé mi doctorado, lo primero que me definí es qué puedo investigar en el Perú que esté de acuerdo a la política de Estado. Entonces yo me enfoqué, dado que esta es una política de Estado a corto, mediano y largo plazo, y definí trabajar en esta área. Específicamente nosotros trabajamos tanto de transporte eléctrico como de sistemas de red interconectado, y como les mostraré más adelante, los sistemas de electromovilidad que trabajamos combinan las dos cosas. Entonces, antes de explicarles mis proyectos, les hago brevemente qué consisten los sistemas de recarga para que vean el contexto. Actualmente en el Perú, ya comerciales, les presento 3 vehículos eléctricos que se comercializan. Por ejemplo, Hyundai comercializa el Ioniq. El Ioniq tiene una batería actualmente de 400 voltios, maneja hasta 20 kilovatios hora de carga, su costo promedio es de $35.000. Ya les mostraré que es el protocolo CHAdeMO y protocolo CC2. Son protocolos que permiten el proceso de carga DC de la batería del vehículo eléctrico. Y uno de los competidores importantes que se tiene es BYD, dentro de los cuales comercializa un T3, que es una minivan, como se darán cuenta, y también comercializa L6. ¿Okay? Ambos permiten también el protocolo de carga AC y DC, y cuyos costos promedio, como verán, son los $30.000. ¿Okay? Ahora, lamentablemente, y por eso lo he resaltado, uno de los vehículos emblemáticos de sistemas de electromovilidad es el Nissan Leaf. Todas las personas interesadas en esta temática ponen como referencia ese vehículo, pero lamentablemente en el Perú todavía no se comercializa. ¿Okay? Ahora,
resalto aquí en el texto es si nosotros estamos en capacidad de desarrollar esta tecnología, lo discutiremos conforme avance la presentación. Entonces, sobre la misma temática, ¿qué están trabajando en el Perú? Hay diferentes empresas que están interesadas a comercializar buses eléctricos. Dentro de ellos está Modasa, por ejemplo. Y hay 2 buses eléctricos ya pasando, desarrollados aquí en el Perú íntegramente, en la que se ha intentado integrar baterías de bastante potencia, y sé que hay 2 prototipos andando en el Perú. En algún momento intenté sobre todo contactar a la empresa Modasa, pero no se llegó a ningún puerto, y en él con Modasa sé que ha también desarrollado un bus eléctrico para ser comercializado, y tengo entendido que Modasa tiene como intención desarrollar buses eléctricos para comercialización. Ahora, es importante resaltar que las baterías de los buses eléctricos, a diferencia de los autos eléctricos son baterías de menor tamaño comparados evidentemente con los buses eléctricos, y por lo tanto la capacidad de potencia de cargas de este tipo de transporte es mucho mayor que los del vehículo eléctrico, como les mostraré más adelante. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son los tipos de recarga de este tipo de los vehículos eléctricos? La más conocida son las cargas conductivas AC, es un cable, usted se conecta a la red eléctrica, y dentro del vehículo eléctrico hay un cargador, que usted se conecta a la red eléctrica y la salida es DC y comienza a cargar directamente la batería. Entonces, a ese tipo de cargador se le llama onboard, porque está dentro del vehículo eléctrico. ¿Okay? Es un cargador embebido, los españoles suelen llamar. La potencia de ese tipo de cargador llega hasta los 44 kilovatios. ¿Okay? El segundo tipo de carga es la carga DC. Esa carga DC normalmente está fuera del vehículo eléctrico. ¿Y por qué está fuera del vehículo eléctrico? Porque ocupa mayores tamaños. Y sobre todo, al ocupar mayores tamaños, puedes cargar a una mayor cantidad de potencia. ¿Okay? Los cargadores rápidos comerciales pueden llegar hasta 350 kilovatios. Actualmente creo que inclusive puede llegar hasta 700. Y se espera llegar hasta los megavatios. ¿Okay? Pero también hay cargadores off-board de menor potencia, que son cargadores reversibles. ¿A qué se le llaman cargadores reversibles? Son aquellos cargadores que tienen la capacidad de no solo cargar la batería, sino también controlar el proceso de descarga de la batería. Entonces, ese tipo de cargadores que tienen la capacidad de controlar el proceso de descarga de la batería, está pensado para aplicaciones que se les suelen llamar Vehicle to Grid, o los famosos cargadores inteligentes, cuyo objetivo es dar soporte a la red para determinadas aplicaciones. Por ejemplo, se va la luz en tu casa, de pronto hay un determinado blackout, hay un apagón, comúnmente se le llama. El vehículo eléctrico, si está conectado a tu casa, puede alimentar tu casa durante 2 o 3 horas hasta que venga el suministro eléctrico. Entonces, es el cargador que controla tanto el proceso de descarga como el proceso de carga. Y finalmente son los cargadores inalámbricos, y eso es lo interesante, que este tipo de cargador se encuentra fuera y dentro del vehículo eléctrico. Está conformado por un transformador de alta frecuencia, el primario se encuentra en el piso, el secundario se encuentra en el vehículo eléctrico, y existe un proceso de carga mediante campo electromagnético. Existe internamente del vehículo un elemento que permite transformar esa corriente de alta frecuencia a una corriente DC, y automáticamente se carga el vehículo eléctrico. Comercialmente, normalmente se encuentran hasta 22 kilovatios. Hay prototipos que han llegado hasta 100 kilovatios, pero esos prototipos de mayor potencia no hay comerciales, solamente está para fines de investigación. Los comerciales que se ha llegado, y que por lo general diferentes marcas, sobre todo Tesla, Mitsubishi, ya implementan este tipo de carga, y lo comercial es hasta 22 kilovatios. Listo, son los 3 tipos de cargas que normalmente se desarrollan. Y en esta pequeña diapositiva me enfoco en un sistema de recarga rápida para que vean cuáles son las partes de este sistema. Pues lo primero es que, dada la potencia, se requiere un transformador que permita transformar de media a baja tensión. Luego hay un convertidor electrónico de potencia, porque lo que bota el transformador es corriente alterna. Este señor se encarga de convertir la corriente alterna a corriente continua. Y después hay un tercer bloque que se encarga todo lo que son el manejo de protocolos, la tarificación, el manejo de protocolos digitales, CHAdeMO, CSS2, etcétera, etcétera. Y esos 3 bloques son los que conforman un sistema de recarga rápida. ¿Okay? El más comercial acá en el Perú es el ABB, que se está instalado en diferentes, creo que hay 2 o 3 instalados en el Perú. Terra 53, que llega hasta 50 kilovatios. Pero a lo largo del mundo Tesla está bastante posicionado en ese problema, en este tipo de sistema de recarga. Pero este tipo de sistema de recarga tiene un gran problema, es que
Claro, cuando se desarrolló y se tienen pocos vehículos eléctricos no es un problema para la red eléctrica, pero cuando ya se tiene una gran cantidad de vehículos eléctricos paseando a nivel país, si por obvios motivos en algún momento se comienzan a recargar 30, 40, 50, 100, 200, 300 vehículos eléctricos a una potencia de 100 kilovatios, la red va a comenzar a llorar y vas a producir diferentes blackouts. Entonces, actualmente a nivel de seguridad de redes eléctricas se está comenzando a decir si realmente conviene, si ya se tiene una gran cantidad de vehículos eléctricos andando, si los procesos de recarga rápida son realmente los que convienen. O en todo caso, si se pueden implementar sistemas de recarga rápido inteligentes que sean controlables dependiendo del pico de potencia que se están produciendo en el momento de carga. Y resalto la palabra inteligente, porque no se trata solamente de cargar, sino agregar sensores que verifiquen cómo está la distribución en ese momento para controlar el proceso de carga en una determinada ciudad. Entonces, este es el sistema de recarga DC. El problema de estos es que condiciona el tamaño, quiere decir que se requiere un determinado espacio para que sea instalado en la ciudad, a diferencia del cargador embebido que va dentro del vehículo eléctrico y no ocupa espacio externo, ¿no? O sea, no se requiere alquilar un espacio para instalar este tipo de sistemas. Ok. Bajo esa lógica, como verán, los cargadores de recarga dentro del vehículo eléctrico están clasificados en tres. El modo A1, cuya potencia de recarga es menor de 3.3 kilovatios, tiende a estar discontinuado. De hecho, Tesla, por ejemplo, ha tomado la decisión de que si el usuario lo quiere comprar, lo compra de manera opcional, ¿okay? Pero ya no se lo considera dentro del precio. Y lo que normalmente se está tratando de comercializar son todos los que son modo 2 a partir de una potencia máxima de 7.7 kilovatios y el modo 3 hasta una potencia máxima de 44 kilovatios. Los tres modos que les acabo de mencionar ahí son los famosos cargadores onboard que van dentro del vehículo eléctrico. Mientras que los modo 4 o los modos de carga DC son aquellos cuyo salida o la conexión que ustedes ven acá, este es el cargador DC, se conecta al vehículo eléctrico, pero lo que ingresa aquí es DC, no ingresa AC. ¿Ok? Y este tipo de carga DC, como se verá, se conecta directamente a la batería. Entonces, es no solamente la conexión de energía eléctrica o los cables DC, sino también hay cables de comunicación digital, que son los protocolos que les acabo de mencionar, que son CHAdeMO y CSS2, los más comerciales. China también tiene su propio protocolo, pero los más comerciales, tanto Europa y Estados Unidos, son CSS y CHAdeMO, que son los que les menciono ahí. Ok. Entonces, para mencionar ese tipo de carga, pues falta mencionarle los famosos conectores, los conectores que usted va a conectarse a la red. Y como verán, ahí tienen los conectores AC, los tipos de conectores. El más común en Europa pues es el conector Meneques, que es el que aparece aquí, que como verán, ahí tiene 5 puntos de conexión y 2 puntos de comunicación de comunicación digital. El conector de China se parece mucho al conector Meneques, el protocolo es el GB-T, y acá, como verán, son los conectores DC, ¿ok? Y por ejemplo, el conector DC de tipo CS2 tiene el conector AC, o sea que tu vehículo eléctrico puede conectarse y cargarse tipo AC, o si no, también puede cargarse mediante las dos terminales DC, ¿ok? Ahora, evidentemente, mientras más complejo el conector, más caro. Entonces, como les mencionaba, resumidas cuentas, la carga C puede llegar hasta 44 kilovatios, mientras que la carga rápida comercial normal, el estándar es 50 kilovatios, cargas mucho más rápidas, 350 kilovatios, y esa carga es DC. ¿Okay? Es importante mencionar, antes que continúe, que otra de las limitantes de la carga rápida no solamente es que afecta la estabilidad de la red eléctrica, sino que también afecta la durabilidad de la batería. Mientras más rápido se carga la batería, más rápido se desgasta. ¿Ok? Y ese es otro también de los talones de Aquiles que actualmente se tienen de los vehículos eléctricos. Ok, rápidamente les hago acá una tendencia de cómo se está instalando los cargadores de carga rápida. Esta es una tendencia a nivel de Estados Unidos. ¿Ok? Y evidentemente la fuente que ha dado esto son los que comercializan los sistemas de carga rápida, que son el Terra 53 de ABB. ¿Ok? El objetivo es que estos tipos de sistemas de recarga rápida pueden llegar hasta 900 kilovatios. Y para los sistemas de recarga que actualmente se encuentran en investigación, que son los sistemas de recarga utilizando transformadores de estado sólido, se quiere llegar hasta ciertos megavatios.
Listo, ahora, y los sistemas de recarga que actualmente están en el Perú, pues, como les vuelvo a mencionar, los comerciales son de este Terra BB, este es el comercial, es de 50 kilovatios, maneja protocolo CHAdeMO y CSS2, y involucra dos partes, la gestión de la energía y la electrónica de potencia. Dentro de este cargador están esos dos bloques, mientras que en los sistemas de recarga AC, pues simplemente se conectan, como verán, a la red eléctrica. Hay diferentes, Engie y Enel comercializan sus propios cargadores, y los cargadores de este tipo de carga, dado que lo que simplemente generan, no hay un convertidor electrónico de potencia, solo se encargan de la gestión de la energía. O sea, el tipo de protocolo de comunicación que se implementan y abrir y cerrar el relé para permitir el paso de la corriente eléctrica. Entonces, evidentemente, dado que en los tipos de recarga AC no hay un convertidor electrónico de potencia, es mucho más barato comprar un cargador AC que comprar un cargador DC, por una cuestión de simple lógica. Menos electrónica, más barato. ¿Ok? Listo. Ok. Y rápidamente acá también, ¿qué tipo de tecnología existe para los tipos de buses eléctricos o los cargadores comerciales? Los famosos pantógrafos, en la cual el bus eléctrico, conforme llega al terminal, existe un sistema robótico que es muy fácil, como verán ahí, simplemente es un pantógrafo que se conecta en la parte superior, está el cargador, y automáticamente el bus se conecta, baja el pantógrafo a los terminales de la batería y se carga la batería en cada vez que el bus eléctrico llega a su terminal. ¿Ok? Cuando se utilizan los pantógrafos, el objetivo es que disminuir el tamaño de la batería del bus, porque si se carga en cada vez que se estaciona en el terminal, no necesito tener una batería de enormes dimensiones y de gran costo. Entonces, si yo instalo pantógrafos en cada terminal del bus, por ejemplo, el metropolitano, en cada vez que se estaciona se carga la batería del vehículo eléctrico, voy a tener menos dimensiones de la batería porque cada vez que va parando se va a ir cargando. Pero eso implica, evidentemente, toda una infraestructura de carga. ¿Ok? Y ese tipo de recarga es de tipo DC. ¿Está bien? Ahora, dado el tiempo, no les voy a pasar el video, si no, nos demoraríamos mucho. Ahora, y aquí ya comienzo yo a ingresar a los proyectos de investigación que financia Prociencia. Es que Prociencia, evidentemente, cuando nos da un determinado fondo de investigación, nos condiciona bajo ciertos entregables. Los entregables suelen ser tesis de posgrado, patentes y publicaciones a nivel de investigación. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar tecnología que nos permita tanto patentar como publicar. Entonces, no se trata solamente de desarrollar tecnología que ya existe. O sea, yo no puedo desarrollar un convertidor que haga lo mismo que Terra, porque a pesar de que yo pueda competir a nivel de Terra, si ya existe, para mí me es imposible publicar a menos que yo demuestre que ese convertidor es mejor de lo que existe. Entonces, digamos, yo puedo presentar que voy a inventar cualquier cosa, pero yo tengo que demostrar a Prociencia, cuando yo presento el proyecto, que lo que yo presento es innovador y que me va a permitir publicar. Entonces, no se trata de hacer cualquier cosa, decir, mira, ¿por qué no lo desarrollas en el Perú? Si quieres conseguir fondos de Prociencia que financian fondos de investigación, tienes que demostrar que tu proyecto es innovador y que te va a permitir publicar. Y eso se presenta en el perfil del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las tendencias de este tipo de cargadores? Bueno, por lo general son las aplicaciones Vehicle to X. Vehicle to X son las aplicaciones en las cuales el cargador del vehículo eléctrico, como le mencionaba, puede cargarse como descargarse. Pero en el proceso de carga intervienen otros parámetros. Quiere decir que no solamente usted viene con su cargador, lo enchufa y esperas que tu batería se cargue, sino que cuando el cargador se conecta al vehículo eléctrico, intervienen otros parámetros. Por ejemplo, si en la ciudad existen diferentes instalaciones de energías renovables, y las energías renovables, ustedes saben que la energía solar, si no hay mucho sol, si no hay mucha radiación solar, no hay demasiada producción fotovoltaica. Si pasa una nubecita para tu mala suerte, la producción fotovoltaica también va a variar. Lo mismo para los generadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los sistemas de distribución cada vez sufren más problemáticas a nivel de respetar la normativa del voltaje. Quiere decir que el voltaje puede variar dependiendo de la producción de la energía renovable. Entonces, para garantizar que el voltaje va a estar dentro del rango permitido, lo que están proponiendo es que, oye, los cargadores no solamente no sean un enchufe, o sea, no sean un elemento pasivo en la que tú te conectes a cargar, sino que dependiendo de la problemática, tú permitas cargar o descargar el vehículo dependiendo cómo se encuentra para la red. ¿Ok?
Entonces, si por algún motivo hay otra problemática para los ingenieros electricistas, son las variaciones de frecuencia. Si el cargador detecta que hay una variación de frecuencia, él pueda cargar o descargar la batería dependiendo de las problemáticas que se presentan en la red eléctrica. A ese tipo de problemáticas se le llaman cargadores inteligentes y son las famosas aplicaciones Vehicle-to-X, en la cual el vehículo no solo se carga, sino también se descarga. Entonces, en ese contexto nosotros trabajamos en los proyectos que desarrollamos. Y finalmente son los cargadores robóticos que ya hay algunas empresas que ya están comercializando. ¿Por qué? Porque se estima que en un par de años los vehículos eléctricos van a ser autónomos. Eso quiere decir que no va a haber ninguna persona que maneje. Y eso implica que también los cargadores tienen que ser autónomos. Entonces el vehículo se estaciona, va a salir un robotcito y se va a conectar. Una de las soluciones es que sea un robotcito con la palanca como el que se ven ahí, con su mano robótica, o la otra solución es que se encargue de manera inalámbrica y no va a haber un robot que se acerque, sino se estaciona el vehículo y automáticamente se carga. Entonces esas son las dos tecnologías que se vienen al avenir. Como les digo, ya hay empresas que están proponiendo este tipo de carga, pero son todavía de menos de 22 kilovatios. Listo. Esos son los videos seguro que están pasando. Me van a permitir. ¿Sí? Ok. Entonces, con esa pequeña introducción, para que vean el contexto de mis proyectos, ya no voy a entrar mucho a la temática de investigación, sino simplemente es mostrarles lo que hacemos en un contexto muy global. Y si ustedes quieren preguntas mucho más técnicas, con gusto se las respondo. No es el objetivo hacer algo muy técnico, sino simplemente mostrarles, por eso el título del proyecto son proyectos de electromovilidad en la UNI. No es un título específico de concepción de convertidores de electrónica de potencia, smart grid, etc. No, es un título simplemente para mostrarles lo que el grupo de investigación desarrolla. Entonces, nosotros actualmente hemos desarrollado hasta 5 proyectos ejecutados de Prociencia, todos financiados por Prociencia, con un monto aproximado de casi 2,5 millones de soles. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro grupo de investigación? Bueno, lo que nosotros hacemos es la electrónica de potencia. Entonces, si nosotros tenemos la red eléctrica y tenemos el vehículo eléctrico, la batería del vehículo eléctrico es DC, la energía que proporciona la red eléctrica es AC, nosotros hacemos ese convertidor electrónico que permite convertir la fuente AC a DC y controlar el proceso de carga. Entonces, nosotros diseñamos a este señor de acá. Y cuando implico diseñar, simulamos el proceso de simulación, controlamos corriente, controlamos voltaje, dimensionamos los elementos y finalmente lo implementamos. ¿Ok? Ahora, perdón. Entonces, el primer proyecto que les voy a mencionar es el primer laboratorio de electromovilidad que se ha implementado en el Perú. Somos el primer grupo, y en eso sí lo digo con orgullo, somos la única universidad en el país que se dedica a hacer este tipo de tecnología. Entonces, en el 2019, Prociencia hace la convocatoria que se llama compra de equipos medianos, en lo cual daba un monto máximo de 1.200.000 soles para la implementación de para la compra de un determinado equipo mediano se llama. Es un equipo de alta complejidad que permita desarrollar tecnología en el Perú. Entonces lo que nosotros planteamos es, mira, no tenemos ningún laboratorio en el Perú que permita hacer convertidores electrónicos de potencia y lo que necesitamos es un emulador, resalto la palabra, es un emulador, es un equipo eléctrico que me permite emular el comportamiento eléctrico tanto de un sistema de recarga de baterías como de un sistema de baterías del vehículo eléctrico. Entonces yo puedo emular su comportamiento. ¿Ok? Entonces si yo desarrollo mi propio convertidor con mi emulador, yo puedo verificar si mi convertidor funciona como debe funcionar. Ese juguete nos costó 600.000 soles y eso lo financió Prociencia. ¿Ok? De tal manera que este es mi equipo mediano, y lo pongo acá. Y nosotros, como les mostré en la diapositiva anterior, podemos desarrollar el onboard, el cargador onboard y puedo intercambiar, probar la funcionalidad con ese equipo mediano que les mostraré en la diapositiva subsiguiente. El título del proyecto aparece aquí, el contrato del proyecto también aparece ahí
Y lo menciono porque cada publicación o cada presentación que realice de Prociencia, Prociencia dentro de su contrato me obliga o me indica que debo que indicar tanto el nombre, el título y el número de contrato. Aquí les muestro el equipo mediano. Esto es básicamente una fuente DC reversible y este es el equipo que permite controlar las comunicaciones digitales, tanto CHAdeMO o CS2. Entonces, estos dos equipos en conjunto interactúan y permite emular tanto el comportamiento eléctrico de una batería del vehículo eléctrico o un sistema de recarga de un vehículo eléctrico. Yo puedo emular el comportamiento de los dos, ¿ok? O el sistema de recarga o la batería del vehículo eléctrico, ¿ok? Entonces, de tal manera que estos son los participantes del proyecto, de tal manera que, como les menciono, estas son las características de la fuente reversible, este es el controlador de carga, ya viene con todos los enchufes, como verán. Si yo hago un prototipo, yo puedo probar la funcionalidad de este prototipo directamente con ese laboratorio. ¿Ok? No muchos laboratorios en el mundo tampoco tienen este equipo. ¿Ok? He tenido la suerte de estar en otros laboratorios a nivel de Europa y dado el costo, no todos los laboratorios tienen este equipo. Entonces, nosotros fundamentalmente nos abocamos a los sistemas de recarga bidireccionales, quiere decir aquellos que están abocados a controlar el proceso de carga vehicle to grid. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Como les vuelvo a mencionar, yo tengo la red eléctrica, yo tengo la batería del vehículo eléctrico en un lado, tengo mi estación de recarga. Entonces, la estación de recarga tiene que estar en capacidad de controlar el proceso de control de carga y descarga de la batería del vehículo eléctrico. Entonces, el flujo de potencia, como verán, es bidireccional, se controla en los dos sentidos. ¿Ok? ¿Por qué conseguimos este fondo? Es porque básicamente ya habíamos iniciado la concepción de una estación de recarga que aparece ahí, es un convertidor electrónico de 20 kilovatios, ¿ok? Y se dijo, mira, nosotros ya estamos desarrollando un convertidor electrónico, ya desarrollamos, pues como verán, el convertidor electrónico tiene una parte digital, una parte sensor, una parte potencia, es un sistema bastante complejo. Y se le planteó a Prociencia que tenemos un problema. No existe ningún laboratorio en el Perú que me va a permitir validar este tipo de tecnología. Entonces, ustedes me financian hacer este tipo de tecnología, pero no puedo llegar a un nivel mucho más alto para tratar de tener un equipo terminado. Entonces, necesitamos contar con un laboratorio de electromovilidad que permita validar este tipo de tecnología. Y eso viene a raíz de, como les vuelvo a mencionar, ya tenía proyectos atrás que ya venía desarrollando y a partir de ello, ok, se necesita continuar la línea y a raíz de eso pues financian ese tipo de sistema de control de carga. ¿Qué es lo que hace esta estación de recarga? Pues esta estación de recarga, que ahí está Jonathan que está trabajando su tesis doctoral, es un sistema bidireccional, pero cuando yo tengo una variación de frecuencia en la red, él permite compensar esa variación de frecuencia de red emulando el comportamiento de la dinámica de un motor síncrono. Entonces, los ingenieros electricistas van a entender ese concepto. Cuando los generadores síncronos permiten generar energía, pero lo interesante es que si tengo una variación de frecuencia, ellos permiten compensar esa variación de frecuencia con el concepto de inercia. Entonces, lamentablemente, el panel solar no tiene esa dinámica de un motor eléctrico. El vehículo eléctrico tampoco lo tiene. Pero el cargador eléctrico es un convertidor electrónico que usted controla con un sistema digital. Entonces, el concepto es muy sencillo. Yo emulo el comportamiento dinámico mediante un algoritmo, de tal manera que el proceso de carga se comporta como una máquina síncrona. Entonces, si yo tengo una variación de frecuencia, es como si tuviera otra máquina síncrona, pero en realidad es un vehículo cuya dinámica se va a descargar o descargar dependiendo de cómo está variando la frecuencia. El concepto es tan sencillo como es. Yo emulo el comportamiento dinámica de una máquina síncrona y dependiendo de la variación, si la frecuencia está a 60 Hz, yo me cargo tranquilo. Pero si de pronto la frecuencia comienza a variar, mi dinámica va a variar dependiendo de la variación de frecuencia. Con eso yo garantizo la estabilidad de la red y no soy un problema para la red, sino soy una solución para la problemática de la red. Entonces, como verán aquí, bueno, trato de explicarles que ante cierta dinámica la frecuencia varía de esta manera y dependiendo de la capacidad de inercia, que no es más que la energía almacenada dentro de la máquina síncrona, voy a poder compensar esa variación de frecuencia y ustedes entenderán que la batería del vehículo eléctrico es un almacenador de energía. Entonces, lo que nosotros aprovechamos es esa capacidad de energía para que el vehículo, si se está cargando
y yo tengo una determinada variación de frecuencia, intervenga en el fenómeno, tanto para descargar o cargar. ¿Ok? Entonces, como les vuelvo a mencionar, el paradigma es muy sencillo, es emular el comportamiento de una máquina síncrona en un sistema de recarga. El concepto es tan sencillo como esto. ¿Ok? Yo no solamente es un sistema de recarga, sino es un sistema cuya dinámica, la dinámica física, tengo funciones de transferencia, sistema de segundo grado, tercer grado, lo que ustedes pueden llevar en sus cursos de dinámica de control, dentro del microcontrolador que se encarga de emular esa dinámica. Ok, entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro otro concepto de que el problema de compensar justamente este concepto de la frecuencia es que la frecuencia tiene dos problemáticas. Puede producir un cambio muy rápido, que es el famoso Rohkopf, que baja muy rápido, pero luego, si usted intenta compensar, luego lentamente va a llegar hasta los 60 Hz. Entonces quiere decir que tiene dos dinámicas. Tienes una dinámica muy rápida y una dinámica relativamente lenta. Entonces, si nosotros le exigimos a la batería que actúe rápidamente, es como exactamente el mismo concepto que le dije en un proceso de carga rápida. Entonces yo voy a exigirle que la dinámica de la batería cambie muy rápidamente y lo que voy a hacer es que se va a malograr. Entonces, ningún usuario de un vehículo eléctrico me va a decir, oye, qué bonito, tu sistema compensa la frecuencia, yo puedo comercializar tu sistema, pero mi batería me va a durar 5 años. Y si yo no ofrezco ese servicio, me va a durar 10 años. Pues yo no pienso darte eso. Entonces, ¿cómo yo integro esas dos dinámicas, una dinámica rápida y una dinámica lenta, dentro del sistema? Bueno, simple, como verán, ahí aparece un supercapacitor que permite implementar dinámicas rápidas, pero el sistema se vuelve más complejo porque tengo que manejar dos tipos de elementos de almacenamiento, uno rápido y uno lento, ¿ok? Y eso implica control y eso implica mayor reto tecnológico. Pero como les decía al inicio, lo interesante de nuestro trabajo es que cuando uno presenta un proyecto de procedencia, tiene que decirle esto existe y esto me va a permitir publicar y patentar. Y razón por la cual es que se consiguen los fondos que le presento. Aquí les muestro rápidamente, por ejemplo, la foto de un prototipo. Diferentes partes, parte digital, parte de sensores, 12 sensores AC, control de corriente y voltaje, control de tensión del supercapacitores, transformadores de alta frecuencia. Y por ejemplo aquí, para que mi presentación no quede muy empírica, nosotros hacemos esto. Esto se llama un convertidor electrónico de potencia. Los elementos principales son lo que aparecen aquí, que son los famosos transistores de potencia. Pero como verán, existen diferentes partes que intervienen. Entonces, interviene la disipación térmica. Los que han llevado física necesitan saber disipación de calor, hacer estudios térmicos. Para manejar estos interruptores de potencia necesitas desarrollar driver. Esos drivers implican saber electrónica analógica. Entonces acá tienes térmica, electrónica de potencia, electrónica analógica, ruteado de circuitos, y luego viene la parte digital, que está por acá. Y bueno, y luego viene la parte digital, quiere decir que tiene que haber un elemento inteligente aquí, que en este caso es un FPGA, sensores AC, sensores DC, y todo esto lo hacemos en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, como verá, es una área un poco particular, que no solamente basta manejar electrónica, sino que es un poco multidisciplinaria. Y a veces los chicos un poco requiere esfuerzo, pero es parte del negocio. ¿Ok? Entonces yo quería mostrarles rápidamente lo que hacemos para que no quede muy empírica. Por ejemplo, esta es la parte DCAC que me permite, hay dos inversores trifásicos conectados en cascada que se utilizan dentro de mi cargador de 10 kilovatios. ¿Okay? Que es parte de he tratado de mostrar algunas partes de este convertidor, pero para que no quede solo en foto les traje allí una presentación. Ok, y finalmente este es el proyecto de Aplicada 2021 que ya estamos por terminar, en la cual estamos haciendo una estación de recarga DC de 3.3 kilovatios monofásica, inalámbrica, ¿ok? Porque lo que nos interesaba acá es básicamente conocer la tecnología, aprender la experiencia, saber cómo se hace un transformador primario y secundario, ver qué problemáticas se tiene, etcétera. Ese prototipo se está montando en el laboratorio.
¿ok? Un sistema de recarga bidireccional de 3.3 kilovatios solo a nivel de prototipo y le debe llegar a 6.6 kilovatios, y un sistema de recarga DC de 10 kilovatios. La diferencia de los prototipos anteriores es que integra directamente fuentes de energía renovables. Y los elementos de almacenamiento que les he explicado hace un momento, con el objetivo de que estos sistemas se puedan instalar en supermercados, ministerios, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, aquí les muestro un pequeño ejemplo de un convertidor electrónico original, cuya diferencia con respecto a los otros es que la electrónica de potencia para el vehículo eléctrico, mientras más pequeño sea, es mejor. Entonces, pero existe un problema. Para que sea más pequeña, tenemos que elevar la frecuencia de conmutación. Uno eleva la frecuencia de conmutación, tengo mayores pérdidas. Si yo tengo mayores pérdidas, implica utilizar disipadores de calor mucho más grandes. Entonces, si yo utilizo disipadores de calor más grandes, lo que he disminuido en elementos pasivos los he aumentado a nivel de disipación y no conviene. Entonces, existe una especie de compromiso, conceptos de optimización, etcétera. Pero lo que nosotros siempre tenemos como paradigma electrónica de potencia es hacer un proceso de conversión de energía en un convertidor electrónico muy eficiente y muy pequeño. Pero para llegar a eso es bastante complejo. ¿Okay? Nosotros tratamos de hacer convertidores electrónicos de potencia para sistemas de recarga, pero eso está dentro del concepto de investigación básica, que es hacer convertidores electrónicos de potencia nuevos para este tipo de sistemas que permitan justamente ser bidireccionales, pequeños. Y bueno, por ejemplo, ahí tengo un ejemplo de un proyecto de investigación básica que ha permitido generar esta cantidad de tesis, y una tesis de pregrado, una tesis doctoral, 2 tesis de maestría, y este es el prototipo que desarrolló y que nos ha permitido generar una publicación journal y una patente. ¿Ok? Y estos son cómo trabajamos en el laboratorio. Tenemos diferentes equipos, como verán. Tenemos un emulador de la red eléctrica, que es básicamente una fuente AC controlable, en la cual yo puedo configurar mis armónicos, tanto monofásico como trifásico. Tengo una fuente DC de 400 voltios, 5 kilovatios, y otra fuente DC de 1000 voltios, 20 kilovatios, que me permiten emular la batería. Y es importante porque, como yo hago electrónica de potencia, si tengo una falla, no voy a quemar una batería del vehículo eléctrico que cuesta $80.000. Entonces, lo que nosotros probamos son con fuentes bidireccionales, que si mi convertidor electrónico falla, tengo un cortocircuito o lo que fuere, la fuente bidireccional automáticamente se protege. Igual es en el caso de las fuentes programables AC. Si tengo un cortocircuito, etcétera, etcétera, la fuente automáticamente se protege. Y tengo las ondas de corriente y voltaje y toda la electrónica. Y finalmente, pues estas son las microredes eléctricas que hemos instalado. Esto lo hemos financiado por Innovate Perú, en la cual tenemos una microred fotovoltaica para tratar de conectar vehículos eléctricos a esta microred. Y tenemos una microred trifásica también que permite integrar baterías estacionarias y paneles solares para conectar también vehículos eléctricos a esta microred. Este es de 10 kilovatios y la anterior es de 3 kilovatios bajo el financiamiento de Innovate Perú, con el título del proyecto y el contrato correspondiente. Bueno, y con esto ya finalizo esta pequeña presentación. Como verán, el área en la que trabajo, lamentablemente, o no sé si lamentablemente o no, es muy poco desarrollado a nivel país. Cuando terminé mi doctorado en el 2017, lo primero que quise tratar es hacer convenios con otras universidades, no solamente la UNI, sino con universidades privadas. Me pasé, hablo de todas, no voy a decir sus nombres, pero ninguno tenía un laboratorio con estas capacidades. O sea, se entiende para las universidades, y eso fue el problema. Los electricistas no hacen mucho esta área, y los de electrónica tampoco hacen esta área. Entonces yo me encuentro en el limbo entre las dos. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Es montar un laboratorio. Afortunadamente, Fondesit me ha permitido montar ese laboratorio. Yo tengo todo lo que se requiere en el laboratorio para hacer prototipos hasta 20 kilovatios. No tengo que envidiar a ningún laboratorio externo. De Europa, ¿no? Tengo todo lo que se requiere. Me falta unas cositas para validar interferencias electromagnéticas, pero de ahí se tiene todo en el laboratorio. Entonces, la pregunta de estar preparados para este tipo de tecnología, por lo menos en los laboratorios lo tenemos. No puedo decir lo mismo para otras universidades. Ahora, y aquí resalto las preguntas que menciono es,
Lo que pasa es que hacer un sistema de recarga, como les mencionaba al inicio, implica otros cambios, otros paradigmas, sobre todo implementar la parte de informática, porque nosotros hacemos la electrónica de potencia, pero para llegar a un producto terminado necesitamos la parte informática. Eso implica hacer el sistema de tarificación, hacer el sistema de comunicación con servidores, ver si el sistema CHAdeMO o el protocolo de comunicación CHAdeMO CSS funciona como se debe, pero eso escapa de nuestras competencias. ¿Okay? Y lo que he aprendido en mi formación doctoral es que no te metas en cosas que debería manejar otro doctor que va a tener mejores competencias con la tuya. Pero a nivel país también me ha sido complicado interactuar con otros investigadores porque como no se dedican a la temática del sistema de recarga, no he llegado a encontrar un buen puerto para tratar de llegar a un producto terminado. Y la idea de la presentación es decirles, mira, para llegar a un producto determinado con la electrónica de potencia que desarrollamos, nos falta el componente de informático, quiere decir el manejo de protocolos, el proceso de tarificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso implica trabajar en cooperación con determinados grupos de investigación ajenos al mío. ¿Okay? Y finalmente es que yo, la gran mayoría de proyectos que he trabajado es a nivel externo, a nivel fuera de la universidad o con proyectos cooperativos o dentos internos, son vehículos eléctricos cuyo elemento de almacenamiento es la batería eléctrica, pero como mencionaba el señor vicerrector, las tecnologías también implican celdas de combustible y hidrógeno verde que interactúen dentro del vehículo. Eso, por ejemplo, no hemos trabajado. Sabemos que existe una electrónica de potencia que debe garantizar el funcionamiento correcto de estos elementos, pero tampoco lo hemos trabajado, pero sí nos interesaría seguir trabajando en la temática. Entonces, muchas gracias por su tiempo y su presentación. Y si tienen alguna pregunta, con gusto soy propenso a contestar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo sí. A ver, por favor. A ver si... Bueno, felicitarle primeramente por esta brillante exposición que, como dijo el presentador, el vicerrector, de que involucra estas tecnologías, involucra a todos y sobre todo el gran problema que tenemos en el Perú de la generación de empleo. Básicamente quiero enfocarme, ya que nos interesa a nivel nacional, de que la UNI, ya que no hay ninguna empresa privada que tenga una estadística, nosotros sabemos que ya que está llegando el sistema interconectado a todo a nivel nacional y muchas centrales hidroeléctricas están quedando, ya no lo están utilizando y es un gran aporte. Hablamos de 500, 1000 kilowatts, que tanto nos preocupamos en poner una generación eólica de 1000 kilovatios, que tiene sus dificultades, pero necesitamos reforzar, poner operativas todas esas hidroeléctricas, si es que ya no lo utilizan las empresas concesionarias, porque todo nos cuesta a nosotros, porque nosotros en el recibo pagamos por electrificación para que se implemente todo esto. Se proponga pues para que esas centrales pasen para hacer un sistema en este caso de desarrollo, y se ponga donde va a llegar la electromovilidad. Ya se prevé que va a llegar en todos esos sitios, ir previendo la implementación de este sistema de electromovilidad. Bueno, eso es como una introducción. Lo otro, ¿por qué las cargas rápidas? Básicamente nos permite decir de que la batería no dura. Es por lo que para tener un sistema de
de carga rápida hay un controlador que trata de tener la tensión mucho más alta. Por ejemplo, si queremos cargar una batería que es de 12 voltios, 13 voltios, tenemos que ponerlo en carga rápida a 18, 20 voltios. Eso es lo que provoca, o la carga lenta sería pues ponerla a 13, 14 voltios. Entonces, eso es lo que, la tensión superior es la que viene a provocar bueno, la carga rápida, pero también digamos el desgaste rápido, la vida útil de la batería. Mire, los sistemas de carga rápida son aquellos sistemas de carga que demandan mayor cantidad de corriente. ¿Está bien? Entonces, la tendencia actual de los vehículos eléctricos es aumentar la tensión de la batería del vehículo eléctrico para tratar de soportar procesos de carga rápida. El estándar o el promedio de la batería del vehículo eléctrico actual es de 400 voltios. Se estima que en un par de años pase 800 y se estima que en unos 5 o 6 años, 10 años tal vez, pase a 1500 voltios. Mientras más elevada la tensión, por una cuestión lógica, la potencia es multiplicación de V por I, implica menos corriente. Entonces, mientras menos corriente o intensidad de corriente le inyectes a la batería, porque el proceso de carga es cantidad de energía que le inyectas a la batería. Entonces, si es un proceso de carga rápida, le inyectas un montón de energía en un periodo de tiempo muy, muy, muy pequeño. Entonces, si tú se lo inyectas durante mayor cantidad de tiempo, la batería va a estar feliz. Pero si tú le inyectas toda esa misma cantidad de energía en un menor cantidad de tiempo, pues es simple, la batería te dice, ok, te lo voy a aguantar, pero te voy a aguantar 10, te voy a aguantar 20, pero no me exijas 50. O sea, lo que a mí me han hecho para aguantarte 100. Si tú me cargas de manera rápida todo el tiempo, no te voy a aguantar 100, te voy a aguantar 10. Entonces, en palabras sencillas, en la tecnología actual no es que no se puede cargar rápidamente el vehículo. La verdad es que no es eso. Tú puedes cargar rápidamente la batería del vehículo, porque el convertidor electrónico de potencia lo va a hacer sin mayor problema. DC, megavatios, ya hay la tecnología para hacerlo. El problema es que la tecnología de la batería, que si lo cargamos muy rápidamente se va a malograr. ¿Por qué se carga? ¿Por qué se malogra? Porque no está diseñada para aguantar 1000 amperios, 2000 amperios, está diseñada para manejar una corriente nominal, y los procesos de carga rápida le inyectan 10 veces o hasta 30 veces o hasta 40 veces esa corriente nominal de trabajo. Y al inyectarle 40, 50 veces más la corriente nominal de trabajo, lo que vas a hacer es que la batería dure menos. A grosso modo, es eso lo que desgasta la batería del vehículo eléctrico. No sé si tengan otra consulta, duda. Si gusta se queda ya el micro, yo grito. Hola. Buenas tardes. Primero, felicitaciones. Me da mucho gusto ver que en mi país se puedan estar desarrollando este tipo de investigación. Yo actualmente soy fundador de una empresa de precisamente electromovilidad en motocicletas. He estado cerca de 35 días en Asia visitando algunas fábricas y veo pues que es un símil, ¿no? O sea, me da muchísimo gusto lo que estoy viendo. Mi pregunta tendría que ver básicamente a temas de estos sistemas se aplicarían a qué tipos de baterías y finalmente saber también qué es lo que consideras que hace falta, digamos, en el país como para que esto pueda tener un mejor desarrollo o implementación. Gracias. A ver, te respondo. Los prototipos los hemos diseñado para una batería de 400 voltios. ¿Por qué? Porque nuestra fuente bidireccional que teníamos era de 400 voltios, 5 kilovatios, como lo que te explico, como lo muestra en esta diapositiva. Era porque, mira, para probar teníamos un elemento y cuando conseguimos el fondo de proyectos de Prociencia, habíamos proyectado comprar un vehículo eléctrico.
y no sabíamos lo complicado que es importar un vehículo eléctrico. Yo sabía los problemas que implica, yo ya soy de la universidad, ya tengo 5 años ejecutando estos proyectos, pero no sabía lo complicado que es importar un vehículo eléctrico y no se logró comprar un vehículo eléctrico. Entonces, no pude validarlo en condiciones normales de funcionamiento, pero a tu pregunta es, ¿por qué y o a qué tensión trabajamos? En el laboratorio trabajamos a 400 voltios la batería de nuestros prototipos, ¿ok? Porque los vehículos eléctricos que estábamos pensando probar es más o menos el voltaje de operación del sistema. Ahora, podemos trabajar a una batería de 800 o a una batería de moto de 54 voltios o a un scooter. Como le diría a mi colega, a mis colegas, lo único que se requiere para hacer esta tecnología es interés, dinero e ingenieros para hacerlo. ¿Ok? A tu segunda pregunta, ¿qué se necesita para hacer esta tecnología de desarrollo en el Perú? Es una pregunta muy compleja. Se necesita invertir más en materia gris. Y eso es muy complejo. Yo he tenido suerte de que he conseguido becas para estudiar afuera. Se tiene que haber más inversión en que los chicos se capaciten. Las maestrías deberían de dejar ser chicha. Yo no dicto ninguna maestría. No estoy vetado en dictar maestrías. ¿Qué puedo decirte? Se necesita cambiar la metodología de país, se necesita cambiar muchas cosas, pero a grosso modo lo que se necesita es materia gris. No existen muchos ingenieros que hagan esto. Mis tesistas están allí. Tengo 3 tesistas que los he traído a propósito. Si quieren conversar con ellos, ellos hacen esto. O sea, ellos saben cómo soldar, armar, dañar el disipador. Ustedes le pueden preguntar, hombre, ¿qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es programarlo? Y ellos dirán, bueno, ¿cuántas veces han quemado? Porque es parte de la experiencia. Es parte de armar el MOSFET. Y eso es lo interesante. Nuestra área tiene que ver mucho con el área de control. Pero para nuestra mala suerte controlamos variables que varían en el orden de 60 Hz o pueden variar en el orden de 120 Hz. Quiere decir que si tu control no está bien, cuando tú prendes ya explotó. A diferencia si tú quieres controlar la temperatura, tú ves que la temperatura está aumentando. Ah, caramba, apagas el equipo y no se va a quemar porque la temperatura tú ves que está subiendo. No, acá tú lo prendes y tu control está mal, reventó. Entonces no podemos, por ejemplo, para probar un equipo de estos, lo primero es, necesitamos laboratorios que te permitan probarlo. Si tú no tienes una fuente que se proteja, lo primero que va a hacer, ¡prum!, reventó todo reventó. Entonces necesitas una fuente que tenga protección, necesitas otra fuente que tenga protección, necesitas osciloscopios que tengan sondas aisladas que permitan que los estudiantes o los ingenieros puedan probar. Pero para que te des una idea, ese osciloscopio está bordeando los 50.000 soles y esas sondas, cada sonda está a 40.000 soles. Entonces, que no hay en ninguna parte. Entonces nosotros tenemos 2 de esos equipos, 2 osciloscopios con todas las ondas. Entonces si tú dirías, oye caramba, tienen mucho dinero. No, porque es lo mínimo necesario que se requiere para probar este tipo de tecnología. No hay en otros laboratorios. Entonces, por ejemplo, el curso de electrónica de potencia hasta el año pasado era opcional en la universidad que está en el mejor ranking de Perú. Y sé que este año lo han pasado recién como obligatorio. Era un curso opcional. En nuestra alma mater es obligatorio porque nos pusimos tercos en que ese curso sea obligatorio, que también querían que sea opcional. Pero hay muchas partes del país que el curso de electrónica de potencia es opcional. Quien no sabe armar electrónica de potencia, o sea, si no llevas el curso, no vas a poder armar un convertidor electrónico. La parte vital de este tipo de sistema es la electrónica interna. Entonces, para inyectar energía a la red necesitas un convertidor. Para controlar el proceso de inyectar la energía de un panel solar, necesitas un convertidor. Para controlar el proceso de carga de la batería, necesitas un convertidor. Para tratar de adecuar la energía que viene de los aerogeneradores, necesitas un convertidor. Entonces, en términos generales, si nosotros no hacemos esta tecnología, estamos condenados a importar, que es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros importamos. ¿Qué es lo que hacen los ingenieros en el Perú? Sabemos instalarlo. Hacerlo es otra historia, diferente, muy diferente. ¿Okay? Nosotros somos buenos instalando. Yo no lo refuto. Somos muy buenos. Hacerlo es otro cantar, es otro diferente, pero se requiere, lamentablemente, se requiere invertir en materia gris. Eso es lo que se requiere. ¿Tienen otra pregunta? Ahí, en realidad, bueno. Okay.
Hay infinidad de preguntas, pero primero un comentario, ¿no? A mí me extraña lo que dijo el ingeniero, no sé si tendrá razón o no. A mí me parece que no creo que hayan plantas hidroeléctricas que estén en este momento desperdiciándose. Sí hay, ¿no? Entonces, porque… Ok, ese tema es un tema importante que discutir, por ejemplo, con el ingeniero Luyo, que trabaja en el Ministerio de Energía y Minas, es importante. Pero yo creo que nada de esto tendría sentido, ¿no? Nada de lo que está diciéndonos el ingeniero Sally Rosas tendría sentido si es que nosotros usáramos baterías para nuestros carros, baterías que se van a cargar con una red alimentada por energías fósiles. La red debería estar alimentada por hidroeléctrica, está bien, también por eólica o por fotovoltaica, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos una red exclusivamente con esos tipos de energía, yo creo que estaríamos bien. Pero mi pregunta ahora, para ponerlo en aprietos al doctor Sally Rosas, es la siguiente. En este momento, ProInnovate está lanzando un concurso para asociaciones entre empresas y universidades, de tal manera que pueda crear un producto que se pueda difundir. Por ejemplo, usted podría asociarse con alguna empresa que quiera, digamos, difundir, proponer o vender un prototipo de cargador, ¿cierto? Lo que da ProInnovate son hasta 360.000 soles, hasta 360.000 soles no reembolsables. Le da a la empresa con tal de que cree un producto nuevo. ¿Estaríamos en capacidad de proponerle a una empresa un producto nuevo? Esa es la pregunta. La pregunta que ha hecho el señor vicerrector es bastante interesante. Armar un producto de este tipo, como todo producto, requiere inversión. Y armar un producto de este tipo, como todo producto, corre un riesgo. Se puede correr el riesgo de que no funcione. Eso solamente lo hace una empresa que esté interesada en hacerlo. Porque la empresa, el concepto de que no funcione no aplica. Para la empresa es, mira, yo invierto para que funcione. Pero el riesgo implica involucrarse las dos participantes, tanto la empresa privada como el investigador. Y de mi experiencia, solamente he podido trabajar con una empresa. El resto de empresas privadas a nivel Perú no entiende el concepto de investigación. No lo entiende. Solamente he logrado trabajar con una empresa que el colega era investigador. Y es el que le mostré el proyecto de Innovate Perú al inicio, que implementamos microredes, porque él veía que la instalación de baterías de litio tenía un mercado potencial y él quería validar prototipos y equipos comerciales con baterías de litio para comercializar esa tecnología. Estoy hablando de 5 o 6 años atrás, ¿okay? Cuando las baterías de litio todavía no estaban ya instaladas. Entonces, es una empresa que vio mercado, dijo, me interesa el tema de las baterías de litio, me interesa poner el dinero, son, ojo, sí, son 350.000 soles no reembolsables, pero si no me equivoco, es el 75% del monto total. Entonces, si el Estado me da los 350.000 soles, la empresa tiene que poner el monto restante, que si supongamos que sea 350.000, implica los 150.000 restantes, que son no reembolsables y que la empresa tiene que poner los cantantes y sonantes. Por ejemplo, la empresa lo que lo pagó fue el pago del tesista, que fue el responsable de instalarlo todo en el laboratorio. Ese pago lo pagó íntegramente la empresa, y Innovate en Perú nos financió la compra de las baterías de litio, la instalación de los equipos, la compra de los equipos, el desarrollo de la tecnología, todo lo financió Innovate. Pero la empresa sí corrió el monto de 150.000 soles en pagar el monto restante. Ese concepto no siempre lo he tenido de una empresa. Entonces, si a la pregunta, ¿usted estaría interesado? Pues hombre, esos son prototipos. Entonces, la empresa primero tendría que entender, voy a pasar de un prototipo a un equipo comercial y eso implica un riesgo y una etapa de desarrollo. ¿Estás dispuesto a andar con nosotros a pasar esa etapa de desarrollo? Si estás dispuesto, ven.
Si no estás dispuesto, caramba, fue un gusto conversar contigo, me has robado 15 minutos de mi tiempo y ya nos veremos otro día. Pero eso implica un desarrollo, son diferentes etapas. Prociencia nos financia solo hasta la etapa de aplicada, que consiste en tener un prototipo de laboratorio. La etapa de validación es una etapa siguiente que el señor vicerrector sabe que son las etapas subsiguientes de ese prototipo. Yo todavía no llego a esa etapa. Yo siempre he trabajado solo a nivel de prototipo porque todavía no he llegado a contactarme con una empresa que esté dispuesta a correr el riesgo. No he llegado a ese level. Probablemente pueda conocer en los tiempos que se vienen, pero no he tenido ese gusto. ¿Okay? Si la respuesta es, ¿estaría dispuesto? Caramba, va a depender de qué está dispuesto la empresa a invertir y a entender cómo se arriesga a desarrollar esta tecnología. Bueno, primero mis felicitaciones. Yo soy economista, pero tengo que indagar así estos aspectos importantes tecnológicos. Pero usted ha hablado de Modasa. ¿Y usted ya conversó con Modasa? No. Tuve un tesista de maestría que ha trabajado con ellos y me dijo que estaban interesados en desarrollar. Pero el señor vicerrector sabe, he estado en Francia hace año y medio, entonces no he tenido contacto directo. Bien, pero habrá que indagar pues con otras empresas, y partiendo de la misma universidad, señor vicerrector, ¿no? Me parece que hay interés en esto, hay que indagar qué empresas, tocarle las puertas, porque es como difundir el producto, ¿no? Si no se difunde el producto, entonces ¿dónde estamos? Entonces yo creo que hay que ponerle, y también hablar ¿por qué no con el Ministerio de Economía? Actualmente el ministro de Economía ha estudiado acá en la Facultad de Economía. Entonces se puede ir a hablar y conversar, ¿no? Esa posibilidad de buscar una empresa y el mismo Estado que se interese, pues creo que para el Estado 300.000 soles o un millón de soles no le va a hacer para esta investigación. Yo creo que hay que indagar sobre eso, señor vicerrector. Y yo también me pongo ahí adelante, usted me llama para poder ir a conversar y sacar adelante este proyecto y ligarlo a la realidad. Tenemos el litio, tenemos esto y queremos, justamente, usted hizo la introducción, queremos sacar la industria para adelante. Y este es un capítulo importante y también juega con la metalmecánica, con la industria metalmecánica, ¿no es cierto? Los motores y todo lo demás. Y podemos salir realmente bien parados, si lo ponemos un poco de fuerza. Gracias. Aquí me olvidaba antes para llegar a cerrar, nosotros hasta el momento en nuestro laboratorio hemos desarrollado solo el prototipo de electrónica de potencia. Para que sea una estación de recarga, nos falta la parte de comunicaciones, como les he mencionado al inicio, que es el que se encarga de los protocolos. No. Es importante mencionar esto. Este equipo digital es el que se encarga de controlar el convertidor electrónico de potencia. Pero el que se encarga de controlar el protocolo industrial, de gestionar cuánto está el precio, que se comunique con la central, etcétera. O sea, el primer equipo que puse, porque cuando puse la estación de recarga puse el transformador de media baja, puse el convertidor electrónico de potencia y luego el tercero era el que se encargaba de los protocolos. Eso es bastante de informática, bastante de telecomunicaciones y esa componente no lo he desarrollado. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede hacer todo. Pues, pero digamos que me falta esa parte de telecomunicaciones que no he llegado a entablar con un investigador que le interese integrarse a desarrollar y cerrar el bucle de una estación de recarga. La última pregunta. Sí, buenas tardes, ingeniero. Sobre esos supercapacitores que puso usted en la diapositiva anterior, ¿qué función tiene y qué se diferencian de los capacitores normales? Ok. Te permiten almacenar mayor cantidad de energía. De los capacitores normales, como por ejemplo. Este capacitor, por ejemplo, trabaja en el orden de, por ejemplo, este es de 4.7 microfaradios, 400 voltios. ¿Okay? Los supercapacitores pueden ser del mismo tamaño, pero puede ser 1 faradio, 400, pero trabajan a baja tensión, a 3.3
voltios. Entonces, para almacenar energía ponemos un montón en serie, pero te permiten almacenar una cantidad de energía bastante importante. Por eso viene el término supercapacitor. ¿Ok? Entonces, pero el supercapacitor, como es la dinámica es igual, se puede cargar y descargar rápidamente. Entonces, yo puedo utilizar la dinámica de la batería, que no, como había mencionado, que si tú lo cargas muy rápido se malogra, o lo descargas muy rápido se malogra, el supercapacitor no tiene ese problema. Justamente está hecho para que se cargue y se descargue. Entonces, combinar estas dos tecnologías de almacenamiento permite implementar aplicaciones que permitan controlar esas dos dinámicas. Listo, pues, el señor vicerrector dice que una más y nos vamos. ¿Qué tal, ingeniero? Ante todo, bueno, felicitarle como todos, ¿no? Que este trabajo es muy bueno, estoy completamente interesado. Y bueno, bueno, la primera pregunta es, ¿a qué tensión está? Usted dijo que va a subir la tensión de carga hasta 1500 voltios, le escuché, ¿no? Pero de momento, para países subdesarrollados como nosotros, ¿por cuántos años se mantendrá esa tensión? ¿200, 400 voltios? No sé. Bueno, eso va por un lado. Por el otro, a pesar de que yo estar interesado, no he tenido la oportunidad de al menos tener Hay bicicletas con carga, ¿no? Eléctricos. Y bueno, yo tenía una pregunta respecto. ¿Qué pasa si el auto eléctrico sube a zonas de altura, a Cusco, póngase? Ya, y a la hora de descender, esa inercia, esa carga que supuestamente, ¿no?, que está bajando, ¿no?, por la inercia nada más del carro, también sería útil recargar de nuevo esa batería a partir de esa inercia del propio carro. Ya, y bueno, y mi última pregunta es, usted presentó una inercia virtual de la red y que es completamente interesante, ¿no? Yo soy electricista y bueno, el tema rural explícitamente son problemas de calidad de energía, ¿no? Y en eso incluye mucho el tema de esto de la inercia del sistema, de la inercia de la red, de la frecuencia y la tensión, ¿no? Y bueno, lo que me ha presentado también es un tema innovador, lo he visto en Chile, pero acá no lo he visto desarrollado y quisiera ver por qué no se comercializa eso. Claro, está para la electromovilidad, pero ¿por qué no se puede comercializar más para el tema eléctrico también, para el tema distribución, ¿no? Bueno, nada más, ingeniero. Fueron muchas preguntas, fueron 3 si no me equivoco. A ver, la primera era por qué las baterías eran de 400 y por qué va a llegar a 1500 y en qué depende. Lo que pasa es que, como les mencionaba al inicio, hay dos tendencias. Los que dicen, oye, tenemos que hacer que el vehículo eléctrico se cargue lo más rápido posible. Entonces, ¿por qué? Porque queremos vender más vehículos eléctricos. Para que se cargue lo más rápido posible, si yo le inyecto mucha corriente, pues voy a necesitar cables enormes. En mi proceso de carga implica mucho más costo, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que las baterías tengan mayor tensión y eso va a pedirme menos corriente. Hoy por hoy el promedio es de 400 voltios, pero como se quiere llegar a megavatios, van a llegar a 1.5 kilovoltios. ¿Okay? No depende del país subdesarrollado. Quien comercialice los vehículos dirá, mira, mi vehículo es de 1500 voltios, quien tenga el cargador, bienvenido sea. ¿Okay? Dense cuenta que el cargador son dos tipos de carga. El carga DC, que es el carga externa, y el onboard. Entonces, cuando él comercialice su vehículo, por lo general va a venir con el cargador que está dentro, da igual que sea de 1500 porque el onboard se va a conectar a la red y él se encargará de elevar la tensión a 1500. Le dará igual qué es lo que esté de la red. ¿Okay? El onboard se encargará. Pero si es DC, evidentemente necesitas un cargador DC que se adapte a 1500 y eso implica, evidentemente, hacer un cargador rápido. Con respecto a las zonas rurales, de que si se puede aprovechar la caída del vehículo eléctrico, bueno, el concepto es muy sencillo. La energía
Si gastas energía en la caída, recuperarla, seguirás gastando energía, la energía se pierde, ¿no? Ahí había visto un concepto de que conforme avance ahorras energía, en realidad la energía, la energía se va a perder, necesitas elementos de que puedes cargar la batería aprovechando que el vehículo está, sí, puedes cargar. ¿Okay? Es como el mismo concepto del frenado regenerativo. Frenas el vehículo, el motor se opone al movimiento, generas una corriente inversa y eso lo aprovechas a cargar la batería. Mismo concepto. ¿Okay? Finalmente, el concepto de inercia. El concepto de inercia es un concepto, y por eso es que es proyectos de investigación. La problemática de inercia es un problema real. Conforme más se está inyectando energías renovables al sistema, más está variando la frecuencia. Entonces, y como más está variando la frecuencia, caramba, ¿cuáles son las soluciones? La solución que se está planteando es que los inversores que conectes a la red implementen una dinámica de un motor. Para que todo lo que conectes, así sea el panel solar, como dice el señor vicerrector, o un aerogenerador, emule el comportamiento de una máquina síncrona, porque los ingenieros electricistas saben que las redes eléctricas funcionan hace muchos años y las redes eléctricas han mostrado estabilidad funcionando con generadores de máquinas síncronas. Entonces, como eso ya está demostrado y no se necesita inventar la pólvora, lo que se necesita, todo lo que se conecte a la red, se trate de conectar como un generador síncrono, como una máquina síncrona. Ese es el concepto. Pero eso todavía está a nivel de investigación, a pesar de que ya existen algunos prototipos, simplemente prototipos que se están instalando en ciertos países para decir, todo lo que se conecte como máquina síncrona para ver que funciona. Ya se ha instalado en Australia, Canadá, Inglaterra, pero son prototipos, no aún comercializados. Son prototipos. ABB y todos instalan prototipos para ver funciona o no funciona y ya luego pasa a la etapa de comercialización. Listo, señor Vector. Muchas gracias. Una fotito de los dos agarrando el prototipo de allá.